Muy buenas mi gente de Cultura Viral, aquí el hater número 1 de One Piece ZZZ con un nuevo, sensual y sabroso video y micrófono. Permítame unos minutos de su valioso tiempo para expresar mi mar de emociones LGBT. Lo suponía. Desde que anuncié que todo mi equipo se fue a la basura, los mensajes de apoyo me han llegado a la punta del corazón, XD. Agradezco a las personas que me apoyaron con ese super chat. Finalmente ya tenemos micrófono. El siguiente paso ahora es arreglar la PC y escapar de Latinoamérica. Pero bueno, ya con el micro y con ayuda del editor nos la podemos arreglar. También quiero agradecer a las personas que apoyaron con sus likes y las veces que compartieron los videos. Solo así podemos vencer al algoritmo de YouTube que me tiene baneado por mis agudas críticas, así como revivir al tío Quique y su humor tan controversial no apto para LGBTs. Me lo confirmaste. Hablando de eso, no les miento que sentí un poco de nostalgia subiendo esos últimos 5 videos con Loquendo. A fin de cuentas, así fue como comencé y crecí en YouTube hasta poder comprar un micrófono. Hoy, como una broma del destino, se repite la historia X jocosas de. En fin, gracias por su paciencia y arrancamos con este video que trata sobre si Vegeta tenía posibilidades de vencer a Piccolo fusionado con Nil de la saga Namekusei. Pero no nos hagamos los tontos, la respuesta es un contundente no. Los poderes de Piccolo fusionaron con Nil rompieron todos los esquemas, más o menos como Agustín 51. Sin embargo, la pregunta debe enfocarse en el Vegeta que curó Dende, mismo que encaró a Freezer en su forma final. Y aunque valió Bérgamo, hay que tomar en cuenta otras variables como el Super Saiyajin. Todo eso y más en este sabroso video con una que otra curiosidad, así que eleven su ki que vamos a comenzar. Pura chilena. Bien, para hablar de Piccolo de 1.000.000 de poder de pelea que enfrentó a Freezer en su segunda forma, primero debemos hablar de Nil, uno de los Namekusein más poderosos de toda la historia. Piccolo Daimaku no le llegaba ni a los talones, peor aún nuestro Goku ni mucho menos los Saiyajins. O sea, si tú ubicas a Nil en la saga Saiyajin, pues se los bailaba bien sabroso a todos, absolutamente a todos. Sus 42.000 de poder de pelea, examinados por el rastreador de Freezer, lo confirma. La fuerza de Nil es indiscutible, hasta el Freezer, como buen patrón que es, se lamenta no darle chamba junto con sus fuerzas del mal. Pero bueno, dicho eso, a Nil también lo describen como el último Namekusein de la clase guerrera. No por nada, era el guardaespaldas del patriarca y al menos hasta la invasión de Freezer, Nil era el Namekusein más poderoso. Técnicamente hablando, lo sigue siendo, puesto que se fusionó con Piccolo, quien hoy en día evolucionó a su forma de jugo de naranja. Nice. Es verdad que Piccolo dijo que Nil no era nadie, que solo era un potenciador que podía expulsarlo en cualquier momento, mas la realidad es que es parte de su ser. Y es que Piccolo fusionado con Nil reconoció a Dende tan solo verlo, sabía todo lo referente al patriarca. Le habló a Freezer en venganza por lo que le hizo a su raza, dio contexto sobre si Dende sería un buen Kamisama, así como los efectos de una fusión, y en Dragon Ball Super se demostró que su conciencia junto a la de Kamisama aún vive dentro de Piccolo, por lo que es claro, estamos ante un solo personaje de diferentes capas, como los ogros. Créanlo, pero es una realidad, Piccolo era mucho más débil que Nil. En la saga Saiyajin murió con un insípido 3500 de poder de pelea, muy pero muy bajo en comparación con los Saiyajins. El verdadero enigma es saber cuánto tenía Piccolo al momento de entrenar con Kaio-sama. En el manga nunca se dijo, mucho menos en las guías oficiales, mientras que el anime solo enredó las cosas al mostrar cosas tan bizarras como Yamcha derrotando a Rikun. Con base a eso caemos en el terreno pantanoso de la especulación. Modestia aparte, supongamos, y solo supongamos, que Piccolo pasó de 3.500 a 33.000. Fuentes, Miami me lo confirmó. Dicho eso, al fusionarse con Nil de 42.000, Piccolo tendría un jugoso 75.000 de poder de pelea. Pero a ello hay que agregarle un múltiplo convencional, en este caso un múltiplo de 15, dándonos así un total de 1.125.000 de poder de pelea, lo suficiente para derrotar a Freezer en su primera forma. Matemáticas, hijo. Así pues nos queda claro que Piccolo sí tenía chances de vencer a Freezer en su primera forma. Ya tengo un video completito hablando al respecto. La verdadera pregunta aquí es si Vegeta tenía chances de vencer a este Piccolo, con o sin ayuda de Dende. Si son seguidores de mi canal o mínimo conocen Dragon Ball Z, sabrán que el poder de Vegeta se disparó alocadamente en la saga de Namekusein. Como es que en la saga Saiyajin tenía poco más de 18.000 de poder de pelea, hasta llegar a encarar al emperador Freezer de más de 3 millones de poder de pelea. Un hechicero lo hizo. Es casi que un absurdo, pero es cierto, con lo cual
Nunca una frase fue tan certera como aquella que reza que el poder de los Saiyajins no puede medirse haciendo simples cálculos. Dicho eso, debemos fijarnos en la historia que reclama a Vegeta paralizado de miedo de Freezer y su millón de poder de pelea. Le tenía más miedo que tú cuando tu mamá iba a recoger tus notas, sí, así de cabrón. Pero bueno, en el canon Vegeta vio cómo penetraron al tobogán de piojos y no hizo nada. Vio cómo madrearon a Gohan y tampoco hizo nada. Por ahí quiso sorprender por la espalda, mas otra vez se paralizó de miedo. Interesante que la cosa cambia cuando ve cómo el poder de Gohan se dispara gracias a Dende. Entonces Vegeta nos asegura que los tres tenían posibilidades de vencer a Freezer, pero eso, mis amigos, no es canon. Era mentira. Sí, era mentira. La realidad es que en el manga sí, Vegeta estaba feliz por el incremento de poder de Gohan, pero en ningún momento se emociona de hacer equipo con él, mucho menos con el pelón, puesto que la escena se ve interrumpida abruptamente por la llegada de Piccolo. Con base a eso, creo que todos estaremos de acuerdo que este Vegeta tenía cero posibilidades de vencer a Piccolo de 1 millón de poder de pelea. Es verdad que Vegeta demostró confianza al decir que desperdiciaron los deseos de Porunga, más la realidad es que se iría para atrás al ver que Piccolo no era el mismo de antes. Pero ¿qué hay del Vegeta que se cura gracias a Dende? Pues ese indiscutiblemente sí tenía posibilidades de vencer a Piccolo. Las pruebas son contundentes. De primavera, Piccolo recibió una paliza cuando Freezer de 1 millón se tomó la pelea en serio. Ni hablar de su tercera forma de Alien, donde se lo viola brutalmente. Y ya en su forma final, metafóricamente hablando, Piccolo era una hormiga al lado del cruel tirano. Lo que nos lleva a Vegeta y su disque Super Saiyajin, que no fue otra cosa que otro alocado Power Up. Eso es innegable. El detalle de que fuera el único en poder ver el rayo mortal de Freezer, a la par de tener la velocidad suficiente para salvar a nuestro vendehumo favorito, lo confirma. Y aunque valdría Bergamo contra Freezer, lo cierto es que este Vegeta tenía todas las credenciales como para vencer a Piccolo y su millón de poder de pelea. Tiene razón el rosado. Muy bien, es hora de soltar todo el veneno del agua de los dioses y definitivamente el Vegeta que exterminó a Jeice y derrotó a Ginyu tenía 0% de posibilidades de vencer a Piccolo fusionado con Nil. La diferencia era abismal, por lo que no hay vueltas que dar. Por su lado, el Vegeta que cura a Dende sí tenía posibilidades de vencer a Piccolo y su millón de poder de pelea, pero no sería una pelea fácil. Piccolo tiene habilidades únicas como la regeneración. Su arsenal de técnicas incluye que el temible Makan con Sapó y sus estrategias están a la par de Vegeta, por lo que yo diría que Vegeta, after Dende, tendría un 65% de posibilidades de vencer a Piccolo fusionado con él. Por último, nos queda el Super Saiyajin, que ya es indiscutible. Si Vegeta hubiese despertado el Super Saiyajin en la saga de Freezer, definitivamente se los bailaba bien sabroso a todos, absolutamente todos. Sería como pija de anciano, imparable. Tal es el caso que para la saga de Cell se demostró que el Super Saiyajin de Vegeta era mucho más poderoso que el Super Saiyajin de Goku, por lo que sí, es indiscutible. Un hipotético Vegeta Super Saiyajin tendría el 100% de posibilidades de vencer a Piccolo. Pero esas son las apreciaciones de su mercado favorito, así que dime tú, ¿qué posibilidades tenía Vegeta de vencer a Piccolo fusionado con Nil? Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Por lo demás, se agradece el poderoso like nivel Dios Azul y por compartir el video. Gracias a ello, derrotaremos con una super genkidama al algoritmo de YouTube. Recuerden también que cada super gracias es un paso más para arreglar mi computadora. ¡Ayuda, Ecuador! También pueden apoyar formando parte de los miembros del canal, donde ya comenzamos con el análisis de esencia y a los caballeros del zodiaco. Clic al botón de unirse para más información. Dicho lo cual, me despido. Chao, chao, bye, bye, cuídese. Y hagan el amor y no la guerra. Adiós, adiós, adiós. Ecuador le ganó a Venezuela. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé!